Bienvenidos el día de hoy a Camino al Éxito con Puerto IE, un programa de Puerto IE transmitido a través de la señal de UNETV en Santiago, Antofagasta, Temuco y Concepción. Además, tenemos un contacto directo a través del número +569 3455 1215, ¿ya? Hoy día vamos a partir transmitiendo las ideas fuerza del programa Camino al Éxito con Puerto IE. Y bien, lo que nosotros buscamos como objetivo es transmitir ideas y conceptos a la comunidad de innovadores y emprendedores de nuestro país y del mundo. En Puerto IE es el mercado de la innovación y emprendimiento, de innovación disruptiva, mercado abierto, y además es una alianza privada-pública que busca concentrar e integrar en un mismo lugar a actores relevantes de las distintas industrias para promoverte a ti, emprendedor, empresario, el mundo de la innovación y el emprendimiento para generar negocios, ¿ya? En base a eso, hoy vamos a mostrar la página de Puerto IE para mostrarte cómo tú puedes venderte. Porque en este programa lo que nosotros buscamos también es vender para hacer mercado, ¿ya? Entonces los invito a www.puertoie.com. En esta página ustedes van a encontrar una sección de noticias donde van a encontrar distintas áreas dependiendo de la industria en que tú estás, ¿ya? No necesariamente solamente sustentabilidad, tecnología, puede ser educación, salud. Bueno, después de la zona de noticias, también encontramos la zona para que tú puedas registrarte y subir las noticias de tu industria, de tu negocio, de tu emprendimiento. Pueden ser las tendencias más relevantes en tu ámbito. Ya, por ejemplo, si estás en educación y estás desarrollando una plataforma de educación en línea o un nuevo sistema para poder enseñar a distintas personas, puedes publicar tu noticia en Puerto IE. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Ve a la esquina superior derecha, en registrarte, puedes llenar el formulario y vas a tener acceso posteriormente a tu cuenta en Puerto IE para que puedas publicar como un autor de noticias, ¿ya? Y también tenemos una sección que es la que vamos a ver el día de hoy, que es nuestro directorio de innovación y emprendimiento, en el cual tú vas a visualizar una escalera en la que tú, precisamente tú, emprendedor, empresario, innovador, vas a posicionarte en el primer peldaño. Puede que tú en este momento estés ya en el último peldaño donde estás globalizando tu servicio al mundo, pero vamos a hacer esta transición en conjunto para que tú mismo o misma puedas transmitir lo que ha sido el viaje de tu negocio a través de estas distintas escalones, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema de idea-problema, que precisamente es el primer peldaño de Puerto IE. ¿Y quiénes se encuentran aquí? Puede ser una empresa, puede ser un inventor, puede ser un empresario, un emprendedor, un profesor, un alumno que encontró un problema que con su idea puede ser resuelto y que también puede ser un potencial negocio. Así que el día de hoy vamos a contar con un invitado que nos va a ayudar en este peldaño para que profundicemos y nos inspiremos y tomemos acción, nos lancemos y aprovechemos que esta idea sea un activo y nos genere un negocio, ¿ya? Así que los invito a quedarse en el segundo bloque y bueno, ahora yo les estoy hablando sobre el primer peldaño, pero si se fijan, tenemos 8 peldaños más. Miren la base, en la base de la escalera ustedes van a encontrar
financiamiento. Y en el último escalón van a encontrar mercado al mundo. La idea es que tú y yo y quienes están inspirándose en este programa transiten los distintos escalones para poder ver si tienen algo que mejorar, algo que incluir, algo que potenciar en esa etapa. No necesariamente tienes que estar en la etapa que estamos mencionando. Puedes que tú estés en una etapa muy, muy, muy superior o en una etapa anterior y en la que ya estás considerando aspectos que quizás no tienes que ver en este momento, pero que sí, cuando estés haciendo tu plan de negocio, los tengas que apuntar. No olviden bajar sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias, incluso las ideas que ustedes tengan. Recuerden que este asiento es de ustedes, así que, bien, recuerden, ahora esas preguntas, indicaciones, ideas, negocios, vender, pueden hacernos llegar al +569 34 55 12 15. Ya estamos de regreso con Camino al Éxito con Puerto IE. Hoy contamos con un invitado, José Luis Uriarte, es director nacional de Cercotec, también es funcionario gubernamental y quien hoy se desempeña a través de la consultora Full para asesorar empresas nacionales y extranjeras en la formulación de las estrategias de crecimiento y también para formulación de proyectos de inversión. Bienvenido, José Luis. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un agrado tenerte acá y, bueno, no venimos a que solo nos prestes tu rostro bonito en la televisión, venimos también para hacerle muchas consultas. Lo que quieran. Bien, para partir, como estamos en Puerto IE, la pregunta con la que todos deben partir. ¿Qué es para ti la innovación, José Luis? La innovación es necesariamente renovar, cambiar, repensar, reformular la forma en que yo estaba haciendo algo e iniciar la forma de hacerlo distinta, con el objetivo de que salga mejor. Y esa innovación yo la puedo ocupar para procesos propios, empresas propias, o me puedo dedicar a pensar nuevas maneras de hacer las cosas para que otros después las apliquen en sus propios negocios o en sus propias empresas. Perfecto, especialmente porque también te tocó ver mucho emprendimiento, mucho negocio. Quizás muchos de ellos querían proponer una innovación, pero quizás les faltaba algo. ¿Puede ser? Sí, la innovación en el emprendimiento puede ser lo que haga la diferencia de poder ser más eficiente, abaratar los costos, tener un mejor producto, tener un mejor servicio y que por lo tanto me vaya mejor. Entonces el espacio para la innovación es siempre importante y el acceso a la innovación también es algo de lo que nos tenemos que preocupar. Uno siempre piensa, cuando se habla de emprendimiento o se habla de innovación, Vero, de los grandes procesos de innovación o de los grandes emprendimientos que salen en la televisión y que todos vemos. Costo. ¿Ah? Claro, pero sin embargo, el emprendimiento está en todos los portes, en todos los niveles, y en cada uno de los procesos empresariales de creación de valor hay espacio para la innovación también. Y dado tu experiencia, por ejemplo, en Cercotec, ¿qué debe cumplir un emprendimiento, por ejemplo, para recibir apoyo de parte de Cercotec, especialmente si son innovadores? ¿Qué aspectos son claves para lograr calificar para financiamiento? Claro, la lógica de que el Estado, en este caso a través de Cercotec, apoye la creación de un emprendimiento, ¿cierto?, tiene que ver con que la generación de valor, la generación de empresa, no solamente beneficia a la persona que la está haciendo, sino que genera un valor social también, como puede ser, por ejemplo, la generación de puestos de trabajo, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de una tecnología que haga que se contamine menos, ¿cierto? Y eso tiene una valoración y al Estado le interesa que eso ocurra y el Estado se da cuenta que hay buenas ideas, que hay buenas personas trabajadoras dispuestas a hacer la pega que necesitan un empujón inicial para que eso se haga realidad y por lo tanto
genera este valor para él y este valor social. Entonces ahí se justifica que, por ejemplo, a través de los Capital Semilla, se dé una cantidad de recursos para que puedan iniciar este proceso de emprendimiento. Ahora bien, como son muchas las postulaciones, como son muchas las personas que requieren este incentivo o esta ayuda, empiezan a haber ciertos criterios para ver a quién preferir por sobre otro, ¿verdad? Y uno de esos criterios es la innovación, entendiendo que los procesos de innovación no solamente son beneficiosos para quien lo implementa, sino que en este valor social. Otros criterios pueden ser la cantidad de puestos de trabajo que genere, otro criterio puede ser, por ejemplo, qué tan amigables con el medio ambiente, etc. Y la innovación, por supuesto, que es uno de los criterios que se evalúa en ese sentido. Perfecto, o sea, de todos los aspectos que mencionaste, siempre hay algunos que son irrefutables, ¿cierto? Sí, claro. Y aparte que una premisa lógica en la asignación de recursos es que siempre hay más necesidades que recursos disponibles, ¿verdad? Correcto. Entonces hay que crear necesariamente esos criterios que permitan de alguna manera ir afinando el ojo para decir, esta plata que yo la podría asignar a otras cosas, bien vale la pena que la asigne acá, en el fondo, porque estoy eligiendo bien, porque estoy evaluando bien. Porque no nos olvidemos que la plata del Estado es plata de todos los chilenos y si no se ocupa en una cosa se podría ocupar mejor en otra. Correcto, y especialmente porque es un riesgo también invertir en estas empresas. Pero de cierta manera también para poder invertir este dinero, ¿cómo sabes tú si es viable o no? Porque claro, es plata de todos los chilenos, pero el poder... Entender que mis ganas de hacer pan me bajan a las 10 de la mañana, pero para que el pan esté listo a las 6 de la mañana tengo que estar dispuesto a hacerlo a las 4 de la mañana. No es una buena idea avanzar en ese proyecto. Entonces, lo primero a evaluar siempre es que estemos hablando de un plan de negocio, de un proyecto concreto. Segundo, que tenga beneficios no solamente para la persona que va a desarrollar este emprendimiento, sino que tenga beneficios también sociales, como hablábamos antes, la generación de puestos de trabajo, el pago de los impuestos, etc. Lo tercero es entender que este subsidio es una ayuda inicial y que no puede transformarse en una dependencia de financiamiento constante, ¿ya? Una empresa que solo puede subsistir en base al subsidio es porque hay algún error en esa empresa, hay algo que no está haciendo bien, y el subsidio estatal no tiene como finalidad tapar ese error. El subsidio estatal lo que tiene como finalidad es el empuje inicial o un empuje posterior para que suba a un nivel superior, pero no que esto sea una cosa que nos demos la mano para siempre y que si yo te la suelto tú dejas de caminar. Eso es algo que también hay que ser bien cuidadoso a la hora de evaluar. Ese punto es súper importante porque creo que existe un vicio para algunos emprendimientos que, claro, usan los fondos para subsistir, más que el foco de los fondos, efectivamente, es para que te enseñen, por ejemplo, a pescar y que después tú pesques para sobrevivir. O sea, la razón de que el Estado destine plata a privados, recursos a privados, obviamente hay una parte que es lo social, ¿cierto? Que es que esa persona por sí misma no puede tener la condición de vida mínima que el Estado debe garantizar y por lo tanto el Estado la suple, ¿verdad? Educación, alimentación, etcétera. Ese es el subsidio a la persona social. Pero el subsidio en términos de generación de valor en la empresa tiene que tener, no, porque a ver, si yo quiero darte recursos permanentemente para que la empresa funcione, lo que yo tengo que hacer es asociarme, tener un porcentaje de esa empresa y ganar con las utilidades y perder con las pérdidas, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es lograr un impulso inicial, uno, o quiero evitar que tú desaparezcas porque es importante que sigas existiendo, lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia se entregaron subsidios
No para el inicio, sino que para que esa persona, esa empresa pudiera aguantar la pandemia, porque era muy importante que no desapareciera, ¿cierto? Pero sí es una ayuda permanente y constante. Un subsidio económico no puede ser una mesada. Eso es mal entenderlo. Claro, tiene que tener la planificación del negocio, tiene que permitirle ser sustentable, ser estratégico. Y además, que es una herramienta y una parte muy importante del emprendedor y del emprendimiento es saber también parar. La misma fuerza que necesita un emprendedor para iniciar un nuevo desafío, esa misma fuerza, inteligencia y perseverancia la tiene que tener para alguna vez saber parar y decir, esto no va por acá. Esto va a ser un desagramiento constante y permanente, por lo tanto, con mi fuerza emprendedora, decido detenerme, analizar, aprender, corregir y empezar por otro lado. Los emprendimientos no tienen por qué ser perpetuos. Lo que siempre se habla de la proporción de emprendimientos que son exitosos versus los que quedan en el camino. Exacto. Y que uno una vez quede en el camino no significa que no va a poder volver a pararse, en el fondo, ¿no? Claro, tenemos algunos ejemplos. Siempre toman como referencia a las grandes empresas, pero podemos ver a las mismas situaciones, negocios de barrio, que empezaron a colocar sus ofertas en WhatsApp, entrega a domicilio con moto. Por supuesto. Entonces, bueno, y eso es súper importante lo que tú estás diciendo, que el emprendimiento está en todos los niveles. Hay emprendimientos, lo conversamos un poquitito antes, hay emprendimientos, por ejemplo, que son muy necesarios, que son de subsistencia. Una persona que necesita emprender una actividad económica que no tiene que ver con tecnología, que no va a generar muchos puestos de trabajo, pero un emprendimiento de subsistencia, porque la persona necesita sobrevivir. Hay emprendimientos de menor tamaño, que son aquellos que aspiran a ser una empresa mediana, una empresa chica, una pyme, y hay emprendimientos que desde el origen están diseñados, pensados para ser escalables, para crecer y para transformarse en empresas de nivel mundial, ¿cierto? Y en cada uno de esos niveles de emprendimiento hay buenas medidas que tomar, hay buenas acciones que hacer y en algunos casos hay buenos aportes del Estado que encontrar. Y en este caso, por aportes del Estado, cuando esta persona tiene una buena idea, ¿ya? ¿Cuál es el proceso para capacitarse y poder postular a estos fondos? ¿El gobierno o las entidades estatales como Cercotec facilitan alguna escuela o alguna capacitación? Cercotec tiene desplegado a lo largo de todo Chile los centros de negocio, que son lugares. La importancia del emprendimiento y el apoyo del Estado a los emprendedores no pasa por tener oficinas de postulación, por decirlo de alguna manera. Lo que nosotros tenemos que ser capaces de tener son centros de emprendimiento donde le entreguemos al emprendedor lo que necesita, que no siempre son recursos. Entonces, la primera, en estos centros de negocio hay talleres y hay capacitaciones de cómo transformar en una idea en un plan de negocio. Desde la parte financiera, saber cómo voy a proyectar, no sé, hay cosas tan simples como saber evaluar y calcular los costos. A mí, una de las cosas bonitas que a mí me regaló Cercotec es que recorrí el país completo conociendo emprendedores de todos los tamaños y todos los portes. Entonces, por ejemplo, si yo ocupo mi auto, que es el mismo auto que ocupo para llevar a los niños al colegio, por ejemplo, para repartir lo que yo vendo, yo tengo que ser capaz de saber qué benzina estoy ocupando para llevar a mis niños del colegio, que no es un costo de la empresa, y cuánta benzina me estoy gastando en repartir, porque eso es un costo. Y ese costo tengo que saber precisarlo para ver si es que el retorno que yo obtengo por mi trabajo lo paga o no lo paga. Y esas cosas tan simples, esas cosas tan pequeñas, hacen que uno pueda analizar la viabilidad o no de un negocio. El acceso a la tecnología. Cosas tan simples como tener una página web. Y saber para qué me va a servir, por qué es necesario, todas esas cosas son capacitaciones, son acceso a nuevas tecnologías, acceso al conocimiento, que son muy importantes en aquellas personas que están iniciando un emprendimiento. Y por ejemplo, cuando hablamos de innovación y las personas están partiendo un emprendimiento, cuando escuchan la palabra innovación a veces se asustan porque dicen, innovación, ¿cuándo voy a hacer algo como esto? Si eso requiere mucha plata. Pero pasando desde lo ultra tecnológico, la innovación en un negocio de barrio o en un negocio tradicional no necesariamente es implementar tecnología. ¿Cómo sería? Y ahí tenemos que desmitificar la innovación porque innovar no requiere mucha plata.
Innovar requiere que yo esté dispuesto a dedicarle tiempo a pensar y a decir, esto que yo hacía de esta manera, ¿cómo lo puedo hacer de otra que sea mejor? Lo que puede ser muy caro es comprar innovación. Es decir, cuando otro pensó en cómo hacer más fácil ese proceso, yo quiero acceder a esa tecnología, quiero acceder a ese producto. Y ahí hay desde beneficios por parte del Estado hasta iniciativas privadas, que puede ser, por ejemplo, el ponernos de acuerdo, la asociatividad entre distintas empresas, entre distintos emprendedores. Oye, ¿sabes qué pasa? A todos nosotros nos convendría poder instalar algo tan simple como el código de barra en nuestros productos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Juntémonos, compremos un mayor volumen para que nos salga más barato, para que la capacitación para ocuparlo se nos salga más barato, y una vez que lo tengamos instalado en nuestros almacenes, volvemos a competir. Y no pasa nada, pero tuvimos acceso a una tecnología, a un sistema innovador, porque nos pusimos de acuerdo, porque nos agrupamos, porque hicimos asociatividad y eso nos permite tener mejores condiciones. Perfecto. Asociatividad, un concepto súper relevante, pero poco usado acá en Chile. Cuando tú dices asociatividad, ¿estamos hablando de que tenemos que firmar un contrato con otros emprendedores o nos organizamos? Es más o menos... Organizarse. Sí. La asociatividad no significa perder ni la propiedad de la empresa, ni la individualidad, ni el sello que yo le quiera dar a mi empresa. Por ejemplo, en el mundo de las empresas de menor tamaño, la asociatividad es fundamental también para la relación con el Estado, con la autoridad. Es mucho más potente que un grupo de empresas vaya a presentar un problema o vaya a proponer una solución, a que vaya cada uno individualmente. Lo más probable es que si somos un grupo de empresas, va a ser más fácil conseguir una audiencia con un ministro, por ejemplo, que si vamos cada uno individualmente. Y ahí la asociatividad tiene un valor. Condiciones de mercado, hacer volumen, por ejemplo, para acceder a menores costos. Ahora, sin irse al chancho. Porque lo que nosotros no podemos aceptar, y bajo este pretexto de ser más eficientes, lo que no puede pasar son las colusiones, son empezar a meter la mano en el fondo para ponernos de acuerdo en el precio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, por eso también el rol de la autoridad está, por un lado, velar porque esa asociatividad que es eficiente, que es positiva, exista, pero fiscalizar para que no pase la barrera a puestas de acuerdo que lo que hacen es dinamitar precisamente lo que queremos generar con el emprendimiento, que es que haya un mercado más robusto, con mayores actores, más grande, con mejor información para el consumidor, etcétera, etcétera. Claro, ¿y quién en esta situación sería alguien que fiscalice o audite que no se formen monopolios? Bueno, nosotros en Chile tenemos una legislación que, aparte que se ha renovado últimamente, bien poderosa. Ahí nosotros tenemos la Fiscalía Nacional Económica, que así como el fiscal penal lo que hace es investigar la comisión de un robo, por ejemplo, y perseguir al culpable, el fiscal económico lo que hace es investigar, buscar y perseguir la responsabilidad de aquellas personas o personas naturales o jurídicas que han cometido conductas que atentan, que lesionan la libre competencia. La libre competencia no solamente existe para que las distintas empresas puedan competir bien y ganar plata, sino que existe para que el consumidor en el juego del mercado pueda acceder a los mejores servicios y a los mejores precios posibles. Entonces, ahí tenemos nosotros una institucionalidad que en el último tiempo se ha reforzado bastante, ¿cierto? Y hay un tribunal de la libre competencia, que es quien falla finalmente esta acusación que hizo el fiscal, que puede empezar porque él detectó una actividad o porque alguien hizo una denuncia, ¿verdad? Tenemos finalmente el Tribunal de la Libre Competencia, que es como cualquier tribunal, el que ve la inocencia o la culpabilidad del acusado, y si es culpable, tiene las penas que corresponden. Hace poco, José Luis, hubo una noticia que se hizo furor en redes sociales, en los diarios, y creo que intuyes cuál podría ser. Pero, posterior a las lluvias que pasaron en nuestro país, ocurrió un aumento sorpresivo de las papas. De los precios de las papas, sí. ¿Por qué la gente intuye que es por un aprovechamiento? Es porque ocurrió después de las lluvias, pero ¿nos podrías compartir tu opinión o qué ha decretado, por ejemplo,
la Cámara que fiscaliza. O sea, lo que esta pasó ahí situación. es que el ministro de Agricultura Ujú. presentó antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para que investigara la posible colusión en el aumento del precio de las papas, ¿ya? Y la Fiscalía lo que hizo entonces fue recoger esa información y está haciendo la investigación correspondiente. Ah, ya es. Ahora bien, tenemos que ser capaces, y aquí yo creo que faltó un poquito de información del denunciante, que fue el ministro de Agricultura, porque la colusión parte de la base de que algunos actores del mercado se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Es bien difícil suponer que en la producción de papas se hayan puesto de acuerdo, porque productores de papas hay a lo largo de todo Chile y son una cantidad, salió un número, pero Son varios 22 miles de miles Sí. en el fondo. Entonces, sospechar de que varios miles de personas se pusieron de acuerdo en fijar los precios de la papa, no sé, yo no creo que hayan antecedentes para eso. Después puede ser que son los intermediarios, ¿cierto? Aquellos que le compran a muchas personas, consolidan estas compras y después se las venden al vendedor final, ¿cierto? Y Sí. ahí el grupo de intermediarios ya se reduce y puede haber quizá una colusión entre ellos o finalmente en el vendedor final, en donde que, por ejemplo, todas las cadenas de supermercados, los almacenadores se pusieron de acuerdo para decir, oye, ¿sabes qué más? Vendamos esta papa. Y eso es algo precisamente que tiene que investigar y que está investigando la Fiscalía Nacional Económica. Pero hay que entender también que el aumento de precios no solamente se justifica en la maldad del que sube el precio. El precio necesariamente tiene que ver también con la estructura de costos en la producción de un bien particular. Entonces, si nosotros hemos visto, con simplemente leer el diario, por ejemplo, que hay una escasez de fertilizante a nivel mundial, producto, por ejemplo, de la guerra entre Ucrania y Rusia, que las semillas son más caras. Pucha, las papas se siembran en la tierra y lo que se inunda cuando hay mucha lluvia es precisamente la tierra. Quizás hay ahí una merma, una pérdida importante. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay una denuncia con entrega de información a la autoridad pertinente, que es la Fiscalía Nacional Económica, y que hará la investigación que corresponda. Y si es que esa investigación da luces de que hay una posible colusión, se terminará en una denuncia frente al Tribunal de la Libre Competencia. Ah, perfecto. Con esta información ya podemos estar un poco más claros respecto a lo que estaba pasando realmente con las papas, porque claro, las redes sociales promueven algo que puede evolucionar en una avalancha eventualmente. José Luis, entonces, tomando por ejemplo esta experiencia en Cercotec, seguramente viste muchos éxitos y fracasos. Dentro de lo que tú viste en tu experiencia, ¿hubo algún proyecto, algún tipo de negocio o una industria que a ti te llamara la atención? La verdad que elegir un proyecto fueron muchos y yo, lo que sí yo valoro mucho es, primero, la disposición a aprender. Aquí nosotros no podemos jamás confundir el espíritu emprendedor con el enamorarme de mi idea. No podemos jamás confundir el espíritu emprendedor con ser tosudo. ¿Ah? Eso es súper importante. El emprendedor, por definición, tiene que tener los ojos abiertos, las orejas bien abiertas para ir escuchando, para ir aprendiendo, para ir modificando, ¿ya? Y eso es súper importante y eso yo algo que valoro mucho en los procesos de emprendimiento que me tocó ver. Y lo otro es poner el ojo en las distintas etapas de posibles problemas que puede tener y no centrarme en uno. El primero que conversábamos nosotros, por ejemplo, era el ser capaz de transformar una idea a un buen plan de negocio, ¿verdad? Eso es fundamental. Pedir ayuda, capacitarse, aprender y hacerlo con frialdad. Segundo, una vez que ya sabemos cuál es nuestro plan de negocio, el acceso al financiamiento. También ahí que el amor por mi idea no lleve a financiarme de cualquier manera, a endeudarme de cualquier manera, a pedir créditos a cualquier tasa y de cualquier forma. Ojalá hacerlo bien, separar lo que es el endeudamiento personal de lo que es el endeudamiento de la empresa. Hoy día hacer una empresa es muy fácil, se puede hacer a través de internet, en empresa en un día, y eso significa que hay una responsabilidad para el RUT de la empresa y hay una responsabilidad para el RUT de la persona. Y yo lo que estoy arriesgando es el capital entonces invertido en ese proyecto y no mi capital familiar, por ejemplo. Después ver también cómo lo vamos a hacer en el proceso de comercialización. El acceso a buenos canales de comercialización también puede hacer la diferencia entre que un proyecto sea exitoso y que no lo sea.
Yo puedo haber diseñado, no sé, el mejor vaso de la mejor manera, con el menor consumo de agua, ser el más innovador, el más bonito, todo lo que tú quieras, pero si lo tengo en la bodega de mi casa, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces yo desde Claro. el día uno tengo que saber, bueno, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿Dónde lo voy a comercializar? ¿Cómo voy a llegar de la mejor manera posible al cliente? Y lo último, de donde yo también creo que hay que poner especial ojo desde el inicio, es la consistencia, porque lo que no puede pasar es que esto sea como una golondrina, ¿cierto? Del invierno, Ujú. que yo salí con mi primera producción, me la compraron completa y resulta que después tengo un quiebre de stock y voy a demorar 3 meses más en poder sacar la segunda producción. Y en esos 3 meses más va a haber aparecido un competidor, la gente se va a haber olvidado de mí. Entonces también la secuencia, la forma de no tener quiebre de stock, creo que es algo importante a la hora de diseñar un emprendimiento. Muy importante, José Luis, o sea, tener la capacidad de poder aterrizar nuestras ideas cuando detectamos una oportunidad en el mercado y también aplicar la apertura y estar abiertos a aprender, educarnos constantemente y también ser disciplinados y consistentes con nuestros esfuerzos, porque como tú mencionas, nuestro esfuerzo se puede diluir si nosotros tenemos un quiebre de stock porque alguien o la competencia ya vio la oportunidad como nosotros y la va a tomar cuando nuestro cliente necesite abastecerse. Exactamente. Y muchas veces eso pasa también en los procesos de crecimiento. Si yo aspiro, si yo aspiro en algún momento a pasar de Ujú. poder venderle a los de mi barrio a después poder venderle, por ejemplo, a un retail, lo que no puede pasar, yo le puedo decir a mi vecino, vuelva mañana que van a estar listos, pero lo que yo no le puedo decir a alguien que me compra a escala es fallarle con el stock, dejarlo plantado. Entonces, esas cosas hay que preverlas en el fondo y llevarlas a números, llevarlas a proyección, no adelantarse, sino yo todavía no me puedo dar el paso porque si yo quiero empezar a vender allá, necesariamente necesito un horno más grande. Por Claro. ejemplo, entonces tengo que Ujú. esperar a tener algo de capital ahorrado que me permita a la vez hacer esta inversión e irme a vender a los más grandes. Y hay ahí también ayuda que pueden permitir dar ese salto, como por ejemplo los capital semilla de Cercotec, por los que tú me preguntabas al principio, ¿cierto? Que sirven para darse ese paso. Yo tengo los contactos, tengo el buen producto, tengo los materiales y todo, pero acá hay una inversión que yo necesito hacer para poder ser más eficiente y todavía no lo tengo. Bueno, hay formas de conseguirlo. Hay capital semilla disponible para eso en las distintas etapas del negocio y muchas veces es bueno también informarse respecto de eso. Claro, o sea, de repente podemos necesitar iniciar nuestro negocio, un semilla, después podría ser un fondo que nos ayude a crecer Exactamente. para poder hacer las Bueno, implementaciones. en el caso que nosotros estábamos en Cercotec, ha pasado harto tiempo, pero creo que sigue siendo igual. Ajá, Existían distintos tipos de capital semilla. El ya. capital semilla emprende para Ujú. aquel que todavía no era empresa. Y uno de los requisitos del Ah, proceso era, por ejemplo, formalizarse. sí, Y otro que era el capital semilla empresa, que era para aquella empresa que ya ya existía, está. que ya era formal y quería pegarse el salto a una siguiente etapa. Ah, perfecto. Hay algunos casos también, por ejemplo, que hay emprendedores que partieron con Cercotec y después en el tiempo han crecido y, por ejemplo, tomado oportunidades para realizar visitas a Sí, por China. supuesto. A mí me tocó ir, por ejemplo, a Estados Unidos Ujú. con un grupo de emprendedores y pusimos en una tienda en Manhattan los distintos productos que ellos Ah, hacían qué bueno. y la innovación que nosotros habíamos hecho ahí o el aporte que nosotros habíamos hecho ahí, más que en el producto propiamente tal, era en el packaging, en el cómo hacer una caja, un embalaje que diera cuenta de la historia del producto, cómo permitir que tuvieran la posibilidad de cumplir con los permisos necesarios para vender en otro país, por ejemplo, Ujú. y estar allá fue una experiencia súper bonita. Ahora, lo ideal sería que aquel que tuvo una vez una ayuda del Estado Ujú. no la vuelva a tener, ¿cierto? Claro, Porque eso es justo. primero nos dice que el ojo a la hora de evaluar el proyecto Ujú. estuvo bien en el fondo, porque esa persona lo que necesitaba era el impulso inicial y después de eso creció como correspondía, ¿verdad? Ujú. Eh, Ahora, o que si es que vuelve a necesitar ayuda, sea lo que hablábamos antes, no simplemente para sobrevivir, sino que porque va a pasar a otro peldaño, en el fondo, mayor. Ujú. Y esa es la lógica, o sea, yo creo que lo que mejor le puede pasar a alguien, no sé, por mi caso que era director de Cercotec, es conocer a las personas en su inicio y después no verlos nunca más. Digo, porque eso significa que les fue bien, Es como, que crecieron, que claro. aumentaron las ventas. Y eso es muy satisfactorio cuando ocurre.
Qué buena frase, o sea, porque es como ir al doctor cuando estás enfermo y después ojalá no volver. Exactamente. Pero en este caso, porque a ti te fue bien como negocio. Eh, Bueno, y a mí me ha pasado que después de muchos años me encuentro con personas que se me acercan y me dicen, oye, usted no se acuerda de mí y todo. Hace tantos años atrás ustedes me dieron un capital semilla y miren lo que soy ahora, miren cuántas personas tengo contratadas. Mire, usted me conoció en un taller chiquitito y tengo un taller más grande ahora. Y eso yo creo que habla muy bien de esos procesos y es la lógica que tiene que haber atrás. Aquí nosotros no podemos suponer que el crecimiento económico, que el desarrollo del país, que el emprendimiento tenga que ser apadrinado por el Estado o controlado por el Estado, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Aquí lo que hay que hacer es entregar toda la herramienta que, insisto, muchas de ellas no son necesariamente recursos, sino que es acercar tecnología, conocimiento, formas de hacer las cosas que pueden estar muy lejos, acercárselas a quienes que están empezando. No sé, por ejemplo, si es que hay un experto en algún proceso de innovación de ventas, por ejemplo, bueno, será el Estado quien lo contrate para que venga y le dé una charla y nosotros le pagaremos la entrada, o el Estado, yo ya no, la entrada a miles de personas que jamás podrían acceder a ese conocimiento, para que vayan, se canten, aprendan en el fondo y después lo usen. Eso tiene que ver con el apoyo al emprendimiento de un organismo estatal, que es o dar este impulso inicial necesario o acercar a las personas aquellos conocimientos, aquellas tecnologías, aquellas formas de hacer las cosas que les son muy difíciles de acceder solo para que estén a disposición de ellos también. Es impresionante porque muchas veces llegan exponentes que son de categoría internacional, que llegan a lugares como Rancagua, Karen Montalva, de repente otros emprendedores que, por ejemplo, Green Glass o distintos, que llegan y... Green Glass es el de los vasos con botella, sí, ¿no? el de Él fue un ganador de Cercotec. Claro. Nosotros le entregamos un capital de... ¿Cercotec, en serio? Sí. ¿Él partió con ustedes entonces? Sí, yo tengo el recuerdo, si no me falla la memoria, que él fue uno de los que nosotros... Y él tuvo entonces una transición de Cercotec a Corfo. Sí, pues. Eso es lo mejor que puede pasar, que vayan egresando, que vayan creciendo, que vayan transitando el camino, en el fondo. Si al final de cuentas, y hay una cosa que a mí a veces me apena mucho, pero que se puso de moda en algún minuto el que querer crecer era algo malo. Se puso de moda en algún minuto que querer lucrar era malo. Y yo a cada persona que yo le entregaba el capital semilla Cercotec le decía, le deseo que lucre y que lucre mucho. Porque cuando uno lucra con buenas herramientas, haciendo bien la pega, despertándose tarde, cumpliendo las leyes, tratando bien a los trabajadores, cumpliéndoles, no tiene nada malo, al contrario, es algo muy positivo. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es devolver un poco la legitimidad y la dignidad de querer crecer en mi emprendimiento, de querer crecer en mi negocio, querer crecer en mi empresa. Porque mientras yo lo haga con buenas armas, eso no solamente me beneficia a mí, sino que beneficia a los que me rodean. Correcto, y además que una empresa no es un sistema cerrado, no solamente contribuye el lucro para sí mismo, como tú mencionas, José Luis, ellos tienen colaboradores, tienen proveedores, entonces no solamente se benefician ellos, beneficia al entorno entero. Por supuesto, si no hay otra manera de vivir en sociedad que no es aprovechando y beneficiándonos de que al otro le vaya bien. Es tan simple como eso. Es una filosofía que deberíamos promover más seguido, creo yo. Mire, yo me he dado cuenta, y esto que las personas que les va bien, y a mí mi experiencia siempre ha sido con las empresas de menor tamaño, ahora ya en la consultora con proyectos más grandes, pero al final de cuentas, al que le va mejor sosteniblemente en el tiempo no es al tramposo, es al que se levanta más temprano en la mañana y que se acuesta más tarde en la noche, al que está dispuesto a aprender, al que cumple las normas. Es el único crecimiento sostenible en el tiempo que va generando beneficios, y eso es lo que hace que las sociedades crezcan y se desarrollen. Muy importante ese énfasis, porque muchas veces algunas personas tienden como evitemos estos impuestos, ojalá que nos recorten lo máximo posible la cotización, pero en el fondo el tener la intención de crecer
no te va a llevar a fijarte en esos detalles, sino que en apostar por crecer. Claro, y aquí nadie está pidiendo que voluntariamente se paguen más impuestos de lo que corresponde. Si también ahí hay una virtud, el saber elegir el mejor formato social, el saber elegir las mejores condiciones en las que... Pero aquí lo que no se puede permitir es hacer trampa, en el fondo, acortar el camino. Porque unos pueden querer acortar el camino, no sé, vendiendo drogas porque gano plata más barato, y otros pueden querer acortar el camino no pagándole las imposiciones y simplemente declarándose a sus trabajadores. Esas cosas no se pueden permitir, pero al final de cuentas, en los emprendimientos más grandes o que vemos que se sostienen en el tiempo, no creo que sea muy sostenible en el tiempo un emprendedor, un empresario que no entienda que sus colaboradores son parte fundamental en el éxito de ese proceso y que por lo tanto, si a él le va bien, a los otros también le tiene que ir bien. Y yo creo, sinceramente, que en el mundo del emprendimiento son más ejemplos los buenos ejemplos que los malos ejemplos que podemos encontrar. Eso es muy cierto, José Luis, porque de hecho he conocido emprendedores que como que de cierta manera te empiezan a mentorear a través de su experiencia, y uno también se inspira. Pero también, por ejemplo, considerando el tema de la gente que hace trampa, una situación aquí a inicio de este año que afectó a muchas empresas porque los impuestos en el fondo retribuyen a la sociedad. Pero en el caso acá en Chile ocurrió que los impuestos ahora no solamente son para emprendimientos que compran o venden productos físicos, sino que también ahora son para servicios. Los servicios profesionales. Servicios profesionales. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te pareció necesario o no es necesario? ¿O es más abierto? A ver, los impuestos, por decirlo de alguna manera, son un mal necesario. ¿Ya? Ojalá, pero el sentido más básico, primero, de solidaridad y segundo, de organización, nos hace llegar a la conclusión de que si nosotros queremos vivir en una sociedad que funcione bien, en donde las calles estén pavimentadas, etcétera, etcétera, y que además seamos capaces de garantizarle a quienes no tienen un nivel de vida adecuado, que hay ciertas condiciones mínimas que van a estar cubiertas, no hay otra manera de financiarlo si no es a través de impuestos. Ahora bien, a mí en lo particular no me gusta mucho el proceso de aumento de impuestos que pretende este gobierno, porque imagínate que nosotros viviéramos juntos, yo estoy a cargo, nos ponemos de acuerdo y yo te dijera, ya, oye, mi aporte a esta comunidad que tenemos por vivir juntos va a ser que yo me voy a encargar de que haya comida. Y para eso tú pon tanta plata al mes. Perfecto, y llegamos a un acuerdo. Correcto. Y yo al poco andar te digo, necesito que pongas más plata. Chuta, me vas a decir tú, pero es que a mí no me sobra la plata. Sí, pero es que sé lo que pasa, que si no, no puedes seguir comiendo. Y tú vas al refrigerador y ves que hay cosas vencidas. Vas donde se guardan las verduras y ves que hay frutas podridas. Yo me imagino que tú razonablemente, legítimamente me dices, ¿sabes qué más, José Luis? Yo, antes de pedirme más plata, asegúrame que no se van a vencer las cosas dentro del refrigerador y que no se van a podrir las verduras y las frutas porque no las comimos a tiempo, ¿cierto? Cierto. Entonces yo, por una parte, veo que el Estado lo que hace es que no es todo lo eficiente que debería ser, no es todo lo transparente que debería ser, no es todo lo oportuno lo que debe hacer, y pide más impuestos mientras tiene cosas que se le están venciendo en el refrigerador o que se le están pudriendo en la despensa, en el fondo. Entonces yo creo que hay otras fórmulas de que el Estado tenga mayores recursos para cumplir con su rol, que es necesario, que ir aumentando impuestos, ¿verdad? Ahora bien, es cierto que muchas veces las sociedades profesionales o que la prestación de servicios profesionales se ocupaba como un mecanismo de elusión, es decir, nosotros todos sabíamos que en la práctica éramos más o menos una empresa, no sé qué, pero al final, a punta de boleta, no pagábamos el impuesto que le correspondía a la empresa. Entonces, al final de cuentas, hay que encontrar ese justo equilibrio entre que, por un lado, ser eficiente en el uso de los recursos estatales, segundo, pedirle más a los contribuyentes cuando no hay otra opción, ¿cierto? Y tercero, una adecuada fiscalización para evitar zonas grises en donde quienes deberían pagar no lo estén haciendo. Claro, o sea, estamos en un escenario complejo, tanto post-pandemia, también inflación y, bueno,
la incertidumbre política y social que tenemos en nuestro país. Pero claro, esto se cuestiona mucho por muchas comunidades de emprendimiento por el hecho de que venimos de un escenario súper golpeado donde hubieron muchas empresas que quebraron, Sí. otras que ya no existen ni redes sociales, y por eso se cuestionaba mucho, porque al final no se iba a ver reflejado y no es que se vea reflejado ahora. Entonces, seguir... Bueno, es que ahí de nuevo entramos a un tema que es súper importante, que es el momento. Ujú, ¿Mm? Un aumento de impuestos nunca va a encontrar un buen momento. Pero claro. lo que sí se puede diagnosticar cuál es el peor momento para hacerlo. Ah, ¿ya? ¿Sí? Y yo tengo la sensación de Ujú, que este impulso de ciertos sectores de la política y del gobierno por aumentar los impuestos sin mirar cuándo lo están haciendo, trae más problemas que beneficios. ¿Ah? Cuando nosotros venimos saliendo de un proceso de pandemia, de problemas políticos como los que tuvimos en octubre, hace ya Ujú, 2 o 3 años atrás, cuando vemos que el mercado internacional, también producto de la pandemia, está con índices de precios altísimos, cuando vemos que hay cierta escasez producto de los procesos de guerra, por ejemplo, que lamentablemente se está viviendo, no parece razonable ujú. hacer una alza de impuestos que puede restringir la inversión, que puede apretar más a aquel que está por pegarse el salto y en vez de tener a 2 personas contratadas, va a contratar a 4. Resulta que ahora no va a poder porque lo estamos apretando antes de tiempo. En el fondo no parece razonable y lo que parecería haber, en mi opinión, es que hay más un enamoramiento ideológico con la frase subir los impuestos que un Ujú. racionamiento técnico respecto de cuál es el impacto y cuál sería el momento en que menos daño se generaría. Y esa es una crítica que yo creo que tiene la actual administración, en el fondo, de ideologizar temas que necesariamente tienen que ser técnicos y parte del análisis técnico también está en el momento en que se hace. Claro, y especialmente porque aunque hagan el análisis ellos, al final necesitan implementar lo que están haciendo. Entonces, en este escenario no era propicio implementar más impuestos, pero también está la esencia que el año pasado, en 2022, sí podrían haber habido inversiones que sin este impuesto se pudieran haber llevado a cabo este año. Claro, bueno, esa es la virtud de gobernar, en el fondo, Ujú. encontrar el justo medio entre el Sí. impacto, en el fondo, y la necesidad por cubrir bienes sociales que son necesarios cubrirse. Acá, eh, eh, Ujú. tú te habrás dado cuenta que yo no soy fan de los impuestos, ni mucho menos, en el fondo. Ujú. Pero sí también tenemos que ser capaces de reconocer que hay bienes públicos, insisto, Ujú. ya sea de administración de nuestra vida en sociedad o para salir en apoyo a aquellos que viven en una condición más vulnerable, que son necesarios. Sí, eso es cierto. Sí, Pero esa no es la única parte de la ecuación, en el fondo. Hay claro. otras también. Y ahí está la virtud de quien gobierna, de saber balancear y ponderar adecuadamente estos distintos temas. Ujú. Y bueno, también como el tema de administrar los recursos y quién está gestionando los bienes nacionales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de la innovación? Porque vemos que hay ministerios de innovación, hay distintos ministerios también aplicando iniciativas de innovación y también la parte económica que fomenta también el emprendimiento, innovación. ¿A ti te parece que están duplicados, diluidos los esfuerzos o O sea, a ver, cuál es tu sí, perspectiva? uno de los problemas de los gobiernos en el mundo, y desde que Ujú, el mundo, ¿cierto?, es que no es el escenario ideal para encontrar la mejor eficiencia, ¿cierto? Y esa ineficiencia pública que nosotros hablamos muchas veces se ve en la cantidad de trámites y burocracia que hay que hacer para conseguir un fin o en la sobreposición de funciones entre distintos estamentos públicos. ¿Ah? ujú, Cualquiera de esas dos cosas, al final de cuentas, contra lo que atentan es contra la eficiencia, ¿verdad? Ya sea porque me están haciendo demorarme más de lo que podría demorarme en llegar a un objetivo o porque hay varias instituciones dedicándole tiempo y recursos a solucionar el mismo problema, ¿cierto? ujú, Y ambas cosas son ineficientes, ¿verdad? Entonces, uno de los esfuerzos que hay que hacer es precisamente por ir detectando
cuáles son esos conflictos, cuáles son esas sobreposiciones y ir tratando de separar las cosas y que cada uno se haga acá el pastelero de tus pasteles. Entonces, por Claro. ejemplo, el caso que me tocó vivir a mí del emprendimiento, una cosa era el emprendimiento de sobrevivencia, de subsistencia, en donde había un organismo público que se llama el FOSI, en donde estaba dedicado a eso. Después estaba Cercotec, que es para las empresas de menor tamaño, ¿cierto? Y también existe la Corfo, que puede ser para emprendimientos más grandes, de mayor escalabilidad o de mayor tecnología, ¿cierto? Lo importante entonces es dibujar adecuadamente esas fronteras entre los distintos estamentos públicos para que por un lado no se sobrepongan, pero también para que no dejemos a nadie sin atención. Claro. ¿Verdad? Esos son los desafíos. No hacer la pega dos veces, pero tampoco dejar a nadie fuera. Y ahí yo creo que el aparato estatal chileno, y lo dicen, no lo digo yo, lo dicen miles de estudios, hay harta grasa que cortar, en el fondo, hay harta eficiencia que falta. Hay un estudio que dice, y no voy a mentir con los números, así que los voy a aproximar, que la desigualdad entre Francia, en Francia y la desigualdad en Chile, antes de la intervención del Estado, es más o menos similar. La gracia de Francia es que una vez que interviene el Estado a través de del cobro de impuestos y la asignación de estos recursos, disminuye mucho. En cambio, en Chile disminuye muy poco. Es decir, en Chile lo que está pasando es que cuando sacamos plata a través de impuestos y pasa por el Estado y después llega la persona que lo necesita, se está quedando un porcentaje muy importante de esa plata en la gestión, en la administración, en esa grasa, y lo que está llegando finalmente al beneficiario es el porcentaje menor. Y eso habla de una ineficiencia que hay que corregir. Bueno, ahí podríamos decir que falta un poco de innovación estatal. Sí, por supuesto. Podría ser. Por supuesto. O innovación quizás política. Sí, claro, mayor eficiencia. Si al final la innovación, ¿por qué existe? Es para lograr procesos más eficientes, ¿cierto? Uno se sienta a repensar porque quiere ser más eficiente. Claro. O porque no está logrando cumplir el objetivo, porque se está demorando mucho, porque le están saliendo muy altos los costos, y uno se sienta a repensar. ¿Eh? Y la gracia que tiene el ser humano es que cada vez que se sienta a repensar con buena información, con buen conocimiento, con buen argumento, encuentra nuevas formas de hacer las cosas. Y eso también tiene que ocurrir en el aparato estatal. Y no, lamentablemente no ocurre. Y respecto a ti, por ejemplo, José Luis, ¿tú piensas que hay alguna reflexión final con la que podría, por ejemplo, contribuir a cómo se podría gestionar mejor la situación actual desde el punto de vista del emprendimiento para el gobierno? Porque siempre... Yo creo que ¿sí? a lo que aspiran todos los países, ¿cierto?, es al bienestar de sus ciudadanos, ¿verdad? Y la movilidad social es parte de eso, ¿correcto? Correcto. Y lo que uno quisiera es que la movilidad social dependa no simplemente por dónde nací o quiénes son mis padres, sino que dependa de cuán dispuesto estoy, cuán temprano estoy dispuesto a levantarme y cuán tarde estoy dispuesto a acostarme, qué tan disciplinado estoy, qué tanta disciplina, cuánto estoy dispuesto a transpirar, cuánto estoy dispuesto a cumplir las reglas, en el fondo, y que eso determinara mi futuro. Y para eso hay dos cosas que son fundamentales: la educación, por una parte, y el emprendimiento, por otra. Y mientras el Estado sea algo más parecido a un cazador que está esperando el momento de mayor debilidad de la presa para pegarle un disparo, y se aleje a alguien que está ahí dispuesto a colaborar, ayudarte, en el fondo, empujarte, estamos pegándole a una de las dos estrategias para la movilidad social. Por lo tanto, lo que yo aspiraría siempre es que la actitud del Estado frente al emprendimiento, frente a la creación de empresas, frente a la creación de riqueza, sea de apoyo, de motivación, y no simplemente de control y de poner problemas y de poner trabas. Ojalá lleguemos nosotros al momento en que el emprendedor en el aparato estatal encuentre un partner, una ayuda, y no alguien que está permanentemente poniéndole el freno a mano y que no le permite agarrar la velocidad que podría agarrar. Totalmente. Alguien que pueda propiciar este movimiento, no volverlo a la inercia. Así es. José Luis, te damos muchas gracias por participar con nosotros en Camino al Éxito con Puerto Villa. Ha sido un agrado y creo que muchos emprendedores, innovadores y empresarios
quedaron reflexionando con las palabras que tú mencionaste. Al revés, muchas gracias a ustedes y cuando quieran conversamos de esto, que es un tema apasionante. Sí o sí vas a estar aquí en estos capítulos, así que muchas gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Damos gracias a José Luis Uriarte por compartir con nosotros el día de hoy y dejarnos estas valiosas enseñanzas. Especialmente para ti, emprendedor, emprendedora, ten en cuenta estas reflexiones. Si estás emprendiendo o vas a emprender, ten en cuenta que tu idea debe ser aterrizada a través de un plan de negocios. ¿Cómo lo puedes hacer? Te puedes acercar a un centro de desarrollo de negocios de Cercotec, donde te van a capacitar para que tú puedas realizar este trabajo y tengas más éxito cuando vayas a postular algún fondo, o si de partida tú quieres empezar tu negocio financiado por ti mismo. ¿Ya? También es muy importante el estar continuamente aprendiendo, estar abiertos a recibir feedback. No todas las críticas son malas, muchas te ayudan a crecer y la educación te permite esto, tener el desarrollo continuo, estar aprendiendo habilidades, porque no es solamente teórico lo que vas a aplicar en tu emprendimiento o negocio, ¿ya? Y la gran reflexión también, y un punto en el que hizo énfasis José Luis, es que tienes que ser consistente, disciplinado si quieres, pero tienes que poner un esfuerzo que sea consistente y continuo para que pueda dar frutos. Porque en un escenario hipotético en el que, por ejemplo, tú estás haciendo una producción de kombucha, si tú dejas de vender, si haces una producción una semana, haces más producción otra y después no haces producción, es muy probable que tu cliente deje de comprarte porque alguien que sí le puede ofrecer este producto de manera permanente le pueda abastecer esta necesidad y se olvide de ti, porque así es el mercado. Así que en cuenta, pasar tu idea a un plan de negocio, educar, estar abierto a feedback y ser consistente. Así que con estas 3 ideas te dejamos el día de hoy y no te pierdas el siguiente capítulo de Camino al Éxito con Puerto IE.